La lectura bíblica que se da es una lectura bastante, diría, fuerte y triste al mismo tiempo. Y quise ponerle por título Cuando experimentamos el rechazo en el ministerio. A manera de introducción, la ciudad de Jesús fue dura con él. ¿Entienden lo que les digo? Fue dura. La mayoría de sus vecinos nunca pudieron aceptar que fuera alguien importante. Nunca. Y mucho menos que él fuera el Mesías. Mire usted. El hecho de que una persona de en medio de ellos pudiera llegar a ser el verdadero Hijo de Dios, realmente, hermanos, trascendía la capacidad de comprensión. No podían creerlo. No se podía. Hubo algunos que eran envidiosos. Tal vez otros eran celosos de la promesa y estima que Jesús había logrado. ¿Qué tal ambiente para nuestro Señor Jesús en medio de todo ello? La falta de aceptación que se tenía, la incredulidad y sobre todo los rumores referidos a él. Dice que se había difundido entre su propia gente. Por eso la Biblia registra bien claro. La incredulidad de ellos los llevó a hacer algunas cosas terribles. ¿Puede llegar tanto la incredulidad a hacer cosas? Algunos de la ciudad intentaron matarlo. Algunos amigos y vecinos lo tuvieron a él por loco. Él está loco. O fuera de sí. De manera que intentaron de prenderlo y traerlo a casa. ¿Dónde está eso? Lea usted Mateo 3, 20, 21. O Lucas 16, 30. Su familia, amado hermano, se avergonzaba de él. Y fueron a buscarlo después de escuchar, ¿qué cosa? Las grandes rumores que circulaban referidos a Jesús. ¿Dónde lo ven? Marcos 3, versículos 31 y 32. Hermanos, ¿qué podemos aprender de esto? Jesús no vino a este mundo a impresionar, no vino a ganar fama, no vino a ganar popularidad, no vino a tener aceptación de la gente, pero sí vino a enseñar la palabra de Dios. Esto nos hace pensar en nosotros y evaluarnos. ¿Cómo servimos? ¿Cómo servimos, amado hermano? Jesús dejó Capernaum y volvió a su ciudad, Nazaret, aquel hogar de su infancia, donde él había trabajado como carpintero, podríamos decir un handyman, y en donde todavía vivía su familia. ¿Sí? ¿Qué podemos nosotros aprender de este pasaje? ¿Qué enseñanzas? Hermanos, cuando nuestro ministerio es cuestionado, el versículo 2 dice, el capítulo 6 de Marcos, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban. Marcos nos dice que Jesús iba acompañado por sus discípulos, es decir, iba con un rabino. Así que cuando llegó a la sinagoga, le invitaron a él a leer o a enseñar la palabra de Dios. Mire usted, y como en casos anteriores, los asistentes, dice, que se quedaron maravillados, se quedaron asombrados, sin poder negar la sabiduría de la enseñanza de la palabra y el poder que él tenía para enseñar. Efectivamente, él enseñaba como quien tiene autoridad. Hermanos, pero, curiosamente,
lejos de producir en ellos fe, lejos de producir en ellos aceptación al mensaje de Dios, el evangelista nos dice que esta gente se escandalizó, se escandalizaron. Mire usted, con cuánta facilidad el hombre se vuelve irracional cuando se trata de tener fe. Esto debe hacernos pensar a nosotros. Pero sus oportunidades se estaban acabando. ¿Por qué digo que se estaba acabando? Porque esta era tal vez la última vez que encontramos a Jesús visitando una sinagoga. Había comenzado en ellas, ¿qué cosa? La proclamación del Evangelio, como dice Marcos 1, versículo 21. Y fue ahí donde los fariseos le habían rechazado. Y también tenemos evidencias en Marcos 1, Marcos 3, versículo 6. Ahora en Nazaret, ¿quiénes eran los que le rechazaban? ¿Quiénes eran los que le cuestionaban? Su misma gente. Imagínense. Su misma gente. La pregunta de los presentes era razonable. Porque ellos preguntan, ¿qué sabiduría es esta que les daba? ¿Y qué milagros que por sus manos son hechos? ¿Qué sabiduría le han dado? ¿Quién le ha dado? Versículo 2. Sin duda, el Espíritu Santo estaba queriendo guiar sus mentes y descubrir la verdadera naturaleza de Jesús. Esta cuestión acerca de la verdadera identidad de Jesús, realmente, hermanos, fue lo que causó bastante revuelo en la gente de Nazaret. Y sería también la clave en los próximos relatos que leemos. Por ejemplo, en Lucas o en Marcos 6, 14, 15, donde se registra lo siguiente. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía: Juan el Bautista resucitado de entre los muertos. Por eso es estos poderosos milagros que actúan en él. Pero otros decían: es Elías. Y decían otros: es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo, quien hizo una pregunta: ¿qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Y seguidamente ahí: ¿y vosotros qué dicen? ¿Quién soy yo? Registrado también en Marcos 8, 27 al 29. Pero volvemos a la pregunta de la gente de Nazaret: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde tiene este conocimiento? Ninguno de ellos, a pesar de no creer en él, se atrevía tampoco a negar la sabiduría que tenía Jesús. No podía negar el poder que él tenía. Pero sin embargo, había indiferencia. Nadie les había hablado ni les había enseñado como Jesús lo hacía. Pero ¿qué pasa con el corazón del hombre? ¿Por qué el corazón del hombre sigue endurecido a la palabra de Dios? Y eso ha trascendido siglos. ¿Por qué se hasta el día de hoy? Hermanos, cuando evaluamos su familia se dieron cuenta que él era de origen humilde. Su padre era carpintero, él era carpintero. Su familia, si se quiere, pertenecía a una clase obrera. En una palabra podríamos decir que era gente sencilla del barrio. Usted cuando habla del barrio, por ejemplo, conoce a la gente que rodea, ¿verdad? Y así era con Jesús. Por eso yo decía: ¿dónde ha estudiado este hombre? Si no ha salido de acá. Hermanos, seguramente porque su familia no tenía recursos, seguramente porque su familia era sencilla y era humilde, es que también rechazaban a Jesús.
Así que, ¿dónde vino la sabiduría de Jesús? ¿Y de dónde viene nuestra sabiduría? Dos preguntas que hago. ¿De dónde viene la sabiduría de Jesús? ¿Y de dónde viene la tuya? Mire lo que dice Santiago 1, 5, 6. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche le será dado. Si no tenemos sabiduría, pidámosle a Dios en oración. Él nos va a dar, dice, en abundancia, sin reclamar. Pero pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada de un lado, impulsada al otro lado, y echada de una parte a otra parte. Es inestable. Amados, los que rechazaron a Jesús en vista del carácter de sus milagros y de sus enseñanzas, era por su incredulidad, era por la dureza de corazón. Repito, esto puede suceder también el día de hoy. Así que la única opción que encontraron fue la de atribuir sus obras al poder de Beelzebú. Qué lástima. Este tiene demonios. ¿Dónde? Marcos 3, 22. Si estamos predicando a Jesús, si estamos viviendo las enseñanzas de Jesús, ¿qué cree que va a pasar con nosotros, con la gente? ¿Nos van a reventar puentes? ¿Nos van a rechazar? Ténganlo por seguro. Si usted predica a Jesús, amado hermano, lo van a rechazar. Así que no espere tampoco que lo van a largar. Sin embargo, este ha sido el proceder de Dios. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Como dice 1 de Corintios 1, 27 a 28. Un día usted va a llevar la palabra. Va a fortalecer espíritus o almas caídas, animándolo. Recuerde que lo vil del mundo Dios escogió para enrostrar a quién, a esos sabios. Y esto pasó con nuestro amado Jesús. Así que seguimos la huella del Maestro. Dios nos escoge. ¿Para qué, amado hermano? ¿Para estar sentado en las bancas? No. Dios nos escoge para servirle. Y nuestra actitud de servicio debe ser humilde y no de presunción. Debemos servirle con todo lo que podamos, con nuestro corazón, alma y vida. Porque amamos a Jesús, porque amamos al Señor, ¿verdad? Debemos ser realistas. Si predicamos y vivimos la vida de Jesús, repito, vamos a experimentar rechazo. ¿Estás lista para el rechazo, amada hermana? ¿Estás lista para el rechazo? Como dice el apóstol Pablo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. De todo esto podemos aprender diferentes lecciones, hermanos. Nosotros como creyentes debemos estar en guardia para no caer en la tentación de valorar a las personas por las circunstancias externas, por las circunstancias de apariencia, y no por su relación con Dios. Lo que debemos de evaluar es la relación que la persona tiene con Dios. ¿Cómo usa el Evangelio? Testimonio. Y observe, por otro lado, cómo es su estilo de vida. Si realmente refleja las enseñanzas bíblicas. Con mucha frecuencia tenemos la tendencia de menospreciar
aquellos que no nos impresionan, en vez de evaluar según Dios. Tenemos esa tendencia humana de menospreciar. No podemos nosotros menospreciar las cosas de Dios. No podemos menospreciar su palabra, su iglesia, sus ministros que sirven con toda integridad. No podemos hacerlo. Nazaret fue un pueblo privilegiado, pues Jesús allí había pasado gran parte de su vida. ¿Lo aprovecharon ellos? ¿Lo aprovecharon? No. Se acostumbraron tanto a la presencia de Él que no llegaron a valorarlo hasta el punto de querer acabar con Él. Hermanos, nosotros somos una iglesia pequeña. Debemos apreciar la palabra de Dios y debemos apreciarnos unos a los otros para poder crecer juntos, para poder ayudarnos. Fue en ese contexto que Jesús hizo esta afirmación: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en de sus parientes y su casa. Entonces hay un segundo punto. ¿Cuándo sufrimos menosprecio en nuestro ministerio? Y dice el versículo 5 que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. Simple y llanamente, ¿por qué? Por haber menosprecio al trabajo del Señor. Qué triste es cuando nosotros menospreciamos las cosas de Dios, temiendo con nosotros todo el tiempo. Hermano, la razón por la que no pudo hacer ningún milagro no se debía a que Él no tuviera poder. No es así. Ya hemos visto en los pasajes anteriores, Él mostró su poder sobrenatural sobre la naturaleza. Marcos 4, versículos 35 al 41. Mostró su poder sobre los demonios. También está registrado en Marcos 5, del 1 al 20. Mostró su poder sobre las enfermedades y la misma muerte. Y lo registra Marcos 5, 21 al 43. Pero ahora lo que Él quiere enseñarnos es algunas cosas fundamentales. Primero, que este poder no se impone a los hombres. Dios respeta la libertad que Él mismo en su soberanía ha dado a todos los hombres y espera que el mismo hombre desarrolle su trabajo. Bendito sea Dios que nosotros tenemos el Espíritu de Dios con nosotros y nosotros debemos de trabajar para que el Evangelio surja. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado espíritu de poder. En el poder del Señor podemos hacer grandes cosas. Hermanos, y segundo, la única forma de disfrutar del poder de Dios en nuestras vidas es por medio de la fe. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tristemente en este caso, Nazaret, y no hizo, dice allá, ningún milagro a causa de la incredulidad de ellos. Mire usted. Aún así, siempre hay algunos que se beneficiarán de la gracia de Jesús. En ese contexto de Jerusalén, de Nazaret, porque dice que algunos enfermos se curaron, fueron sanados. Acá podemos ver también la misericordia de Dios. Marcos 6:5. En medio de ese desprecio, menosprecio, hubo gente que sacó un beneficio. Lamentablemente, ¿qué pasó con el resto? Perdió la bendición por su incredulidad. Hermanos, cuando perdemos por no aceptar la palabra de Dios, ¿cuánto perdemos? ¿Cree que perdemos o no perdemos? Por no aceptar y aplicarlas a nuestra vida todos los días. Lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Nos preguntamos, ¿cuánto tuvo que costarle a Jesús predicar en ese ambiente tan indiferente?
Fue fácil para él. ¿Y cómo limitó el fruto de su palabra a la incredulidad? Porque sí, fue limitado. Aún en estos tiempos, vuelvo a repetir, la atmósfera de expectativa es igual. Hay muchas personas que son indiferentes a las cosas de Dios. Otros que yo ya lo sé, ya lo sabía, pero sigue el corazón endurecido. Hermano, es triste cuando estamos en un ambiente de frialdad, en un ambiente de crítica, en un ambiente de indiferencia a la palabra de Dios. Es triste que la palabra de Dios caiga en terreno y no produzca nada. Es triste. Y dice, y él recorría las aldeas alrededor enseñando. Termina el versículo 6, en medio de. ¿Qué haría Jesús ante este fracaso en Nazaret? Él no se hundió. Pero ¿qué haríamos nosotros, hermano, ante ese tipo de situación? Seguro que nos hundiríamos, seguro que nos frustraríamos, seguro que tiraríamos la toalla ante las dificultades más pequeñas. Pero sin embargo, siempre Dios está presente con nosotros, ayudándonos, motivándonos, exhortándonos, calmándonos. Cuando a veces vemos más por números que por fe. ¿La iglesia de quién es? Es de Cristo. Hermanos, si algunos nos ridiculizan por nuestra fe o no quiere escuchar la palabra de Dios cuando intentamos llevar, no se desanime. Siga, ya lo hicieron con el maestro. Es por eso que la palabra de Dios, para no desanimarnos, para seguir trabajando, y claramente nos dice que aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Tenemos que avivar el fuego de Dios que está en cada uno de nosotros, no viendo las circunstancias, sino viéndolo a Él. Qué hermoso que Pablo dice a Timoteo, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué, hermano? Por la incredulidad de la gente. Tomemos nota de esto. Hay veces la incredulidad nos lleva a la indiferencia. Somos indiferentes. Indiferencia quiere decir una persona que no le interesa algo, que no se preocupa por algo, que no se preocupa por donde está puesto para trabajar. Y nosotros, como siervos de Dios, no podemos ser indiferentes a las cosas que el Señor nos ha dado. ¿Sabe por qué? Porque un día vamos a dar cuenta de todo lo que hacemos. Lamentablemente, aún dentro de la congregación cristiana, la indiferencia se ve, pero si nosotros avivamos el fuego del poder de Dios que está en nosotros, vamos a poder fortalecernos. ¿Cree usted? Sí, hermanos, no vamos a fortalecer en medio de todo. Tenemos que seguir continuando nada más, luchando, trabajando, que la indiferencia no nos desaliente, sino que sirvamos. Quiero terminar diciendo que nuestro ministerio siempre va a ser cuestionado, si es que estás sirviendo al Señor. Porque si estás sirviendo al enemigo, no vas a ser cuestionado, ¿no? Vamos a sufrir menosprecio en nuestro ministerio. Vamos a sufrir indiferencia muchas veces. La misma gente nos va a rechazar por vivir las enseñanzas de Jesús. Y al ver esto, hermano, que nos rechace, ¿cuál debe ser nuestra condición o nuestra respuesta? La de Jesús, trabajar con humildad. Si esta porción está puesta acá, es porque quiere enseñarnos esas grandes verdades
que en mi vida y en tu vida nunca hay incredulidad ni indiferencia cuando se trata de trabajar en el ministerio. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y una cosa que tú aborreces, Padre, es el orgullo, el menosprecio, la incredulidad y el rechazo. Permite que tu palabra, Señor, nos haga reflexionar cuando nosotros estemos trabajando en la obra que nos has encomendado. Ayúdanos, Señor, a fijar la mirada en Cristo cuando experimentemos el rechazo de nuestro ministerio. Tú lo has pasado, Cristo bendito. Y si esta porción está escrita es para que nosotros de Él saquemos grandes enseñanzas y apliquemos en nuestro caminar diario. Quédate con nosotros, Padre. Bendice el resto de nuestra reunión, de nuestro servicio. Bendice los alimentos y que nuestra conversación traiga honra y gloria a tu nombre, Señor. En ese precioso nombre te alabamos y te bendecimos con acción de gracias. Amén.